Hoy quiero referirme al moving laboral y para ello voy a contarles uno de los casos que representé en oportunidad de desempeñarme como abogada litigante. Los datos que se ofrecen a continuación están extraídos de un caso real, si bien algunos datos han sido modificados a fin de resguardar la confidencialidad. Se trata de una mujer que llamaremos María y que sufrió moving laboral a tal extremo que el impacto en su salud física y psíquica fue permanente e inconmensurable. Luego, en posteriores publicaciones, analizaremos distintos aspectos de las temáticas relacionadas con el caso, el impacto que produjo, los perjuicios ocasionados en las personas involucradas y en la organización, la hipotética situación de la intervención de un ómbuds organizacional y los eventuales beneficios que de ello se hubiese derivado. María trabajaba en una empresa de telecomunicaciones desde hacía aproximadamente 6 años. Era considerada una empleada eficiente y dedicada que la empresa valoraba mucho. Alcanzaba sus objetivos y por ello obtenía reconocimiento económico. En oportunidad de mudarse de vivienda, solicitó el cambio a una sucursal cercana a su nuevo domicilio, pedido que la empresa concedió. Se presenta en su nuevo puesto de trabajo con entusiasmo, dispuesta a integrarse al equipo y entablar relación con sus nuevos compañeros. Sin embargo, su primera impresión fue que había cierta tensión entre ellos y el clima laboral no parecía ameno. Aún así, desestimó ese sentimiento y en su afán de integrarse y conocer a fondo cómo iba a ser su nuevo lugar de trabajo, María entabló conversaciones con ellos y recibió información tanto laboral como extralaboral. María conoció a su líder de proyecto con el que el vínculo era cotidiano, quien daba las órdenes, organizaba y distribuía las tareas. Su forma de dirigirse a todo el equipo era agresiva y autoritaria. La situación laboral de María había cambiado radicalmente. Desde el inicio debió tolerar un continuo maltrato y una intensa presión para que logre los objetivos de venta que se le imponían. Los agravios eran constantes, generaban tensión, estrés y nerviosismo. El menosprecio y los improperios eran moneda corriente y tenían como finalidad lograr los objetivos impuestos. Constantemente, el líder del grupo les recordaba que si estos no eran alcanzados, todos perderían el incentivo económico. Unas pocas semanas después, como consecuencia del ambiente laboral nocivo, María comenzó a sentir los primeros síntomas de estrés y a vivenciar por primera vez en su vida ataques de pánico. Lloraba en forma constante e ir al trabajo le generaba rechazo y malestar. Su estado emocional la llevó a concurrir a un psicólogo, quien a su vez solicitó la intervención de un psiquiatra, diagnosticando trastornos de ansiedad producto del estrés laboral vivido y se le recetaron ansiolíticos y antidepresivos. El líder notó rápidamente su vulnerabilidad e intensificó su abuso moral, en forma sistemática y progresiva a fin de lograr su renuncia. Cada día, cada hora transcurrida en su entorno laboral, María sintió el peso del hostigamiento convirtiéndose en foco de sus comentarios, indirectas, advertencias, desprestigio y burlas, descalificaciones públicas, generando inseguridad, recibiendo reproches acerca de sus labores y amenazando constantemente sobre su permanencia o sanciones por errores a los que muchas veces se le hacía incurrir en forma deliberada. En primera instancia, María recurrió a sus compañeros compartiendo lo que atravesaba y solicitando consejo. Sin embargo, no encontró apoyo, ya que estos sabían que la mejor opción era mantenerse al margen de la situación si querían seguir trabajando en la empresa. Comenzó el aislamiento. Sus episodios de pánico ahora se producían durante el horario laboral, sensación de miedo, palpitaciones, dolor en el pecho y dificultad para respirar, por lo cual fue asistida por el médico de la empresa. Las fallas en su trabajo comenzaron a notarse más y el líder se lo hizo saber recrudeciendo sus acciones abusivas y acusándola de fingir sus crisis de angustia. Su trabajo, que amaba antes del cambio de sucursal, en la nueva situación se convirtió en un lugar terrible al que no quería concurrir. Sin embargo, sabía que debía conservarlo, puesto que tenía 2 hijos menores a los que alimentar, por lo que se esforzaba y trataba de superar la situación. Por recomendación de su psicólogo, María recurrió a recursos humanos para informar la situación que estaba viviendo con el miedo implícito de su rechazo o represalias, pero con la esperanza de que eran ellos quienes debían y podían brindar una solución a su problemática. Recursos Humanos pretendió resolver la situación hablando con el team leader para corroborar realmente lo que estaba pasando,
quien desmintió los hechos y aumentó su violencia sobre María. Recursos Humanos creyó haber resuelto el problema, puesto que María jamás volvió a formular otro planteo. María comenzó a pedir bajas laborales porque su estado empeoraba. Había ganado peso, su imagen física se había deteriorado completamente y su estado de astenia y malestar general eran notablemente visibles. Pasados los meses, María tuvo una reacción adversa a la medicación psiquiátrica y desarrolló el síndrome de Stevens-Johnson, trastorno grave poco común que se manifiesta en la piel y en las membranas mucosas, con sarpullidos dolorosos que se diseminaron por su cuerpo y ampollas que se produjeron en sus ojos y perjudicaron su agudeza visual por alteración permanente de la transparencia, para lo cual comenzó a utilizar anteojos específicamente recetados. María no se encontraba en condiciones de afrontar el ambiente laboral, por lo que su médico otorgaba sucesivas licencias, lo que obviamente no fue bien recibido por el Departamento de Recursos Humanos, quien finalmente decidió atender la situación. Se despidió al team leader y luego a María. La empresa otorgó las licencias médicas legales como si se tratara de una enfermedad inculpable y en ese contexto generó un despido directo. Claramente el conflicto no había sido detectado por ningún departamento y la escalada terminó en daños y más daños para las personas y para la propia empresa. María obtiene su indemnización por despido y concurre a un abogado quien le explica qué es el mobbing laboral y cuáles son sus derechos. La empresa es citada a una mediación a la que concurren sus abogados en carácter de representantes legales, quienes solo contaban con la información mínima otorgada por Recursos Humanos de la empresa, desconociendo los hechos realmente ocurridos. En esta instancia de mediación y basados en la mínima información sobre el tema, no se realizó ningún ofrecimiento económico para conciliar el caso y la empresa lo desestimó, aventurándose a un juicio que seguramente María iba a perder. A María le llevó años volver a una vida relativamente normal luego de asimilar sus incapacidades permanentes, tratar de recuperar su seguridad emocional y autoestima, su estabilidad laboral y económica. El juicio duró 8 años para concluir con una sentencia que otorgó una cuantiosa indemnización a favor de María, pero que de ninguna manera va a devolverle sus plenas capacidades ni compensar los sufrimientos que tuvo que atravesar. Mi pregunta hoy como ombus organizacional es, ¿qué hubiese pasado si María hubiese sido realmente escuchada?